Estamos en el hospital de la ciudad de Cruz del Eje, Hospital Aurelio Crespo, porque ha ampliado las salas de COVID. Hay más camas para COVID, camas críticas, de terapia intensiva también, dado que los casos han aumentado de forma exorbitante. Y es por eso que conversamos con el director de este hospital, el doctor Federico Brunazzo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes, Lidia, bienvenidos, ¿cómo anda? Quisiera que nos comente, primero que nada, sabemos que se amplió el hospital para atención COVID. Sí, la verdad que estamos con mucha demanda de atención de patología COVID, tanto crítica como leve, y eso ha hecho que tengamos que readecuar lo que es la oferta sanitaria de nuestro hospital para dar una prioridad de atención a la patología COVID sin descuidar lo que es la patología blanca, que le decimos nosotros, o no COVID. Para eso lo que hemos hecho es sumar, por un lado, unidades de internación, tanto de camas frías como de sala común, sala con oxígeno y camas críticas, que ascienden a un total de 34 camas para internación exclusiva de patología COVID. Estos son 6 camas frías en nuestro espacio de febriles. ¿Qué significa cama fría? La cama fría es, luego que uno hace una primera valoración del paciente, y detecta que, por ejemplo, va a necesitar una radiografía, va a necesitar un estudio o hay que hacer una oxigenoterapia para un tiempo para ver cómo va respondiendo mientras se lo va monitoreando, que tiene que quedar en observación, no está con un cuadro tan crítico que requiera decidir internarlo en ese momento, pero sí requiere observación. Para eso, en nuestro espacio febril hemos dispuesto las 2 salas con 3 camas cada una, donde eso es una cama fría, es una cama que se va a ocupar un par de horas entre que uno hace una valoración y decide si el paciente va a quedar internado o va a seguir con un tratamiento y una supervisión de manera ambulatoria. Para eso hemos dispuesto 6 camas frías. Además de eso, en nuestro sector A de clínica médica hemos afectado 24 unidades de internación de sala común. Y además de eso ya habilitamos la semana pasada la unidad de cuidados intensivos COVID, que consta de 4 unidades más. Eso nos hace un total de 34 camas de internación de patología COVID. Además de eso, estamos trabajando en el sector del área de maternidad. Hemos aislado la mitad de ese pabellón, también para realizar internaciones COVID. Estamos en obra, bastante avanzados, y eso nos va a permitir sumar 3 salas más, o sea, 9 unidades de internación de sala más, con lo que llegaríamos a 43 unidades de internación. La decisión es que en la medida que la patología COVID tenga más presente, vamos haciendo el plan de contingencia, ya lo tenemos, cómo iríamos agregando más unidades para poder dar contención a las necesidades de internación COVID, que hoy por hoy es la patología más frecuente. Usted cuando me dice internación en digamos, camas críticas, ¿sería terapia intensiva con respirador, eso? Sí, las unidades de cuidados intensivos, nosotros tenemos 4 unidades de cuidados intensivos de la patología blanca, y ahora hemos sumado 4 camas más que ya están habilitadas, todas con respirador, con tratamiento de oxígeno, bueno, una cama intensiva que se llama. Esas 4 camas al día de hoy ya han sido ocupadas, ¿no? Tenemos 4 camas y las 4 camas están ocupadas. ¿Esos pacientes están intubados? No todos los pacientes, no, las situaciones se van variando, pero sí requieren de cuidados críticos. En esa unidad, además de un respirador, están lo que se llaman los monitores multiparamétricos, que tienen distintos sensores que van midiendo constantes y signos vitales de manera permanente. Tienen también un personal de enfermería y un personal de terapia que está abocado exclusivamente a la atención de esos pacientes. Bueno, toda patología que requiere esa complejidad, nosotros la internamos en estas áreas. Después está la otra complejidad, que es la de sala, que puede ser sala con oxígeno, sala sin oxígeno, depende cuál sea el cuadro del paciente, porque también lo que nos estamos encontrando es personas que tienen otra patología diferente a la COVID, pero que además son COVID positivos. No tienen sintomatología COVID, por ejemplo, una persona que tiene un traumatismo, ¿no? Y que requiere internación, y que cuando nosotros antes de internarlo le hacemos el hisopado, detectamos que además de su traumatismo es positivo. Entonces no necesita quizás una cama con oxígeno, pero sí necesita un sector donde se atienda patología COVID y ahí le podamos dar la asistencia del especialista que necesita, o del cuadro quirúrgico, o del cuadro de clínica médica. Pensemos en los pacientes diabéticos, hipertensos,
Bueno, diferentes patologías que hoy, al haber tanta circulación de COVID, la coinfección es frecuente también, ¿no? Doctor, la edad de las personas que están internadas, tanto aquí en el sanatorio y demás, más o menos, ¿en qué edad oscilan? El promedio de edad de los pacientes que estamos atendiendo ronda los 40 años. Hemos tenido también pacientes más jóvenes con cuadros complejos, con cuadros graves, menores de 30 incluso también hemos tenido. ¿Ellos tenían alguna enfermedad previa de base? Algunos sí y otros no. Doctor, la verdad que eso es lo que está preocupando muchísimo a la gente, ¿no? En este momento. ¿Ha tenido alguna, digamos, pacientes vacunados ya y que tengan síntomas de COVID grave? Sí, lo que nosotros hemos notado es que el año pasado, en la primera ola, el paciente que llegaba con sintomatología grave era paciente con comorbilidad y en general mayor de 60 años. Hoy estamos viendo pocos pacientes de este grupo porque están la mayoría vacunados, ¿no? Los grupos de riesgo. Entonces, primero, tenemos pocos pacientes de ese grupo y tenemos muchos más casos. El año pasado, la semana en la que más casos tuvimos, anduvimos alrededor de los 170 casos en esa semana. Esta semana la vamos a estar cerrando con más de 400 casos. Entonces, tenemos mucho más del doble, un 130% aproximadamente. Nos falta terminar de cerrar el informe diario de hoy, pero vamos a estar en esos porcentajes. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha más gente detectada, contagiada, y también está aquel que tiene pocos síntomas y no consulta, pero que también es positivo, o aquel que no se viene a hacer el testeo, que no tiene síntomas. Entonces está mucho más presente y eso va a hacer que aquellas otras situaciones que a veces eran más raras de encontrar, ahora no sea tan raro, ¿no? Por una disposición de salud, del Ministerio de Salud, dicen que va a ser diferente la atención durante 30 días. ¿Es así? Digamos, para pacientes que tienen algún turno en otras especialidades y se pueden posponer, lo van a hacer. Sí, la idea es, por ejemplo, lo que sean cirugías programadas no urgentes se han suspendido por el momento. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tener disponibilidad de camas e ir pudiendo hacer esto que hemos empezado nosotros a hacer ahora, de ir ampliando, ¿no? Nosotros la semana pasada habilitamos las 4 camas de terapia intensiva, al día siguiente habilitamos 6 camas del servicio de cardiología para afectarlas a COVID, y así fuimos incrementando para que el día de hoy tengamos 34 unidades disponibles. Estamos trabajando en las otras 9, entonces toda la patología que no es de urgencia, que no se debe atender en el momento, se va a reprogramar para el momento en el cual pase esta situación tan compleja que estamos viviendo ahora. Entonces, cirugías programadas sí se suspenden por el momento. Estamos reperfilando lo que son los consultorios, porque nosotros durante todo este año y el año pasado, en nuestro espacio de febriles, brindamos toda la atención de la patología COVID. La pudimos resolver ahí. ¿Qué estamos viendo ahora? Que tenemos más de 130 consultas por día en este espacio. Entonces estamos dándole un poco más de dinamismo, afectando otras áreas que no son críticas para que apoyen este circuito de febriles, y también estamos implementando una modalidad de consultorio externo para patología COVID, ¿no? ¿Para qué? Para que la patología COVID leve, de baja sintomatología, que necesita un testeo, un consultorio externo, y eso se resuelva en principio durante una franja del día por fuera del espacio de febriles, y que el espacio de febriles nos quede como unidad crítica. Entonces hemos reorganizado los circuitos de circulación dentro del hospital para que, por ejemplo, un paciente crítico que nos llegue a nuestro espacio de febriles pueda ser evacuado hacia el área de internación, todo por un circuito interior, y ahí pueda acceder a las salas con oxígeno, salas sin oxígeno, unidad de cuidados intensivos. Bueno, hay que reestructurar el sistema sanitario por la contingencia que estamos en el momento de ahora. ¿Cómo va a seguir esto? La idea es ir incrementando los espacios y la disponibilidad para áreas COVID en la medida de que vayamos viendo que se incrementa la necesidad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su atención y vamos a estar pendientes, y me gustaría que finalmente deje una reflexión para aquellos que todavía no creen en la vacuna y tampoco en el aislamiento. Estamos en un momento muy complejo. Yo creo que
quien hasta ahora no se había dado cuenta de lo riesgoso que es este virus, de lo contagioso que es, de lo presente que está, bueno, viendo los números, fijándose la demanda que hay en todos lados, no solo en nuestro Cruz del Eje, sino en nuestra provincia y en el país, las situaciones complejas que se están dando, las medidas que se están adoptando, las restricciones que se han tomado desde el Ministerio, desde la Presidencia de la Nación y los gobernadores y los intendentes, apuntan a disminuir la circulación y hay que respetarlas. Es crítico que respetemos las medidas de restricciones. Es crítico que si tenemos que salir, utilicemos el barbijo y lo coloquemos bien, porque si nos arriesgamos nosotros, arriesgamos nuestras familias. Y el equipo de salud hace más de un año que viene trabajando, que venimos reacondicionándonos, reinventándonos para dar respuesta, pero todo tiene un límite, entonces nosotros, si es necesario, vamos a afectar más áreas a la atención de patología COVID. Todo este fin de semana largo hemos estado reunidos con todos los jefes de servicio para ir reperfilando cada lugar y ya mismo tenemos una oferta para la patología COVID que es suficiente. Ahora, si los contagios no paran, va a llegar un momento en el cual podemos tener situaciones que lamentar, en el cual no podemos dar respuesta. Entonces es imperativo que la comunidad tome conciencia, que restrinja la circulación al mínimo, que las actividades que tenga que hacer sean las estrictamente necesarias y las haga de manera responsable, utilizando las medidas de prevención. Y bueno, y entre todos podamos salir de este difícil momento.